Y bien, todos nos hemos enfrentado a la dificultad de intentar razonar con los demás acerca de ciertos asuntos. Esos asuntos pueden ser muy simples y desde el saludo puede haber diferencias entre nosotros. Cada uno de nosotros tiene su marco de creencias, tiene sus costumbres, sus tradiciones. Y fácilmente podemos entrar en desacuerdo, fácilmente podemos entrar en controversia. La conversación sobre algún tema puede convertirse rápidamente en discusión y si no tenemos cuidado se puede convertir en pleito. Si intentamos, por ejemplo, dialogar con un adolescente acerca del respeto a la autoridad, a los adultos, acerca de la responsabilidad, la corresponsabilidad, vamos a tenerla no muy fácil en los tiempos actuales. Aún entre nosotros en casa, en la familia, platicar sobre la corresponsabilidad y las tareas del hogar y las obligaciones en el hogar también a veces se vuelven complicadas. Lo que subyace a todo esto es nuestro sistema de creencias, nuestras costumbres o tradiciones. Cualquier situación o cambio que los ponga en duda o los cuestione genera oposición, resistencia e incluso disposición a la confrontación. Nada pone a una persona más en alerta y a la defensiva que algo que entra en disonancia, en desacuerdo con lo que cree, verdadero y con lo que asume como justo o injusto, y con lo que en su costumbre es correcto o no lo es. La disonancia puede ser muy perturbadora, tan profundamente perturbadora que afecta a nuestros sentimientos, nuestra relación con los demás y puede alterar profundamente nuestra salud mental, la armonía familiar y la paz social. De ahí la importancia de la claridad, de ser consciente de qué es lo que todos creemos y de las diferencias en las creencias que tenemos y de los criterios que usamos para considerar lo que creemos que es verdadero, por qué es verdadero, y de lo que es justo, por qué es justo. En todos estos temas para los cristianos sabemos que la guía es la Biblia, la guía es Dios, es el Espíritu Santo. Pero esta reflexión introductoria quiero remitirla a cómo se aplica al caso de Pablo en Atenas. La situación de Pablo en Atenas es un excelente ejemplo de cómo las diferencias entre los sistemas de creencias pueden generar oposición y resistencia. Pablo se encuentra en una ciudad donde las creencias religiosas y filosóficas son profundamente distintas y arraigadas. Los atenienses son conocidos por su amor al debate, a la filosofía, al intelecto. Tienen sus propias ideas sobre la divinidad y la moralidad que difieren significativamente de las enseñanzas de Pablo. El texto de ahí, de Hechos 17, del versículo 22 al 31, es un discurso argumentativo. Esto es importante, nos ayuda a entender y analizar los textos de la Biblia, saber de qué género son. Los discursos tienen generalmente tres partes: un preámbulo, un argumento y un epílogo. En el caso de Pablo, no tiene epílogo porque lo interrumpen. Al final, cuando él toca el tema álgido, que es la resurrección, los areopagíticos se acercan y le dicen: hey, espérate ahí tantito, y empiezan unos a burlarse de él. En el preámbulo va del versículo 22 al 23, después sigue el argumento, versículos 24 al 31, y posteriormente, al final, en los versículos del 32 al 34, son las reacciones al discurso. Pues bien, empecemos con el preámbulo. Y tengamos presente algunas preguntas que hicimos el miércoles pasado. El miércoles pasado estuvimos preguntando algunas cosas y dijimos que valía la pena tener esas preguntas como marco de referencia. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué sentido tiene la vida? Para que vayamos entendiendo el fondo de la discusión y de las diferencias de las creencias entre Pablo y los atenienses. ¿Qué fue lo que impactó a Pablo? Sabemos, la ciudad llena de ídolos. ¿Cuál fue su reacción? Dice la Reina Valera: se enardeció. ¿Cuáles eran las principales creencias de los atenienses y de los filósofos respecto de Dios?
las vimos, relación entre la divinidad y los hombres, el sentido de la vida, el destino, la justicia, el libre albedrío, muerte y vida después de la muerte. Todos estos temas son importantes tomarlos en cuenta para poder entender la argumentación de Pablo. ¿Por qué y por quiénes fue conducido al Areópago? Fue conducido por los filósofos a ese lugar que era como la Suprema Corte. Pues bien, ahora estamos ahí ya en Hechos 17:22. Pablo está ahora en la colina de Ares, ante los integrantes del más importante de todos los tribunales, la Suprema Corte de Atenas. Están reunidos al aire libre. En el Areópago había 2 piedras blancas. Durante los juicios el fiscal se paraba en una y el defensor en la otra. Pablo está en una de esas piedras ahora de pie, en el centro de Atenas y rodeado de todos los monumentos idolátricos. La Acrópolis está encima de él. El templo de Euménides está hacia abajo. Detrás está el templo de Teseo. El templo de la Victoria está a su derecha. Y más abajo está la plaza del mercado, de donde lo habían traído, con una multitud de templos y altares. Por encima de todos, además, elevándose sobre la ciudad, desde su pedestal en la roca de la Acrópolis, está la colosal estatua de bronce de Atenea Promacos de 15 metros de altura. Esta es otra estatua. Vimos que había una dentro del Partenón que medía 12 metros y era de oro y de marfil. Pues bien, Pablo les dice: en todo observo que sois muy religiosos. Ahí la expresión muy o sumamente religiosos se ha traducido de distinta manera. Literalmente, de la palabra que está ahí en griego, significa muy temerosos de los dioses o temerosos de Dios. Esta palabra en nuestro contexto tiene un buen significado, un sentido positivo. Y se ha traducido como muy religiosos, aunque en algunas partes muy religioso significa también supersticioso. Sin embargo, lo más probable es que Pablo no iniciara su discurso ofendiendo a la audiencia, sino que su intención fuese respetuosa y prudente. Y al señalarles que eran muy religiosos, lo que Pablo quería decirles es que veía que adoraban y veneraban más a sus dioses que en otras partes en las que él había estado. Y ahí en el versículo 23 viene la parte clave del argumento de Pablo. Empieza diciendo: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo utiliza aquí para su argumentación la presencia de un altar, curiosamente llamado al Dios desconocido. Otros historiadores también cuentan de la presencia de estos altares en Grecia y en Roma. Hay un historiador, Pausanias, del 174 después de Cristo, que describe que había altares en Falero. ¿Se acuerdan? Vimos el puerto de Atenas. Y bueno, se siguieron erigiendo estas imágenes muchos siglos después. El que está ahí en la imagen, ese altar al Dios desconocido, se encontró en el año de 1820 en el Monte Palatino en Roma. Tiene una inscripción en latín que traducida dice: ya sea para un dios o una diosa sagrada, Caius Cestio Calvino, pretor por orden del Senado, restauró esto. Pablo no está diciendo que va a hablarles del Dios desconocido, de acuerdo como ellos lo entendían. Pablo está utilizando este hecho y hace la aplicación de la forma siguiente: vosotros adoráis a un Dios desconocido, reconocéis, por lo tanto, que hay una divinidad que no conocéis. Ahora os declaro cuál es el Dios que no conocen. Ahí termina el preámbulo. Con eso Pablo capta la atención y viene el cuerpo del argumento de su discurso en los versículos del 24 al 31. Pasemos al cuerpo del argumento de Pablo. Pablo lo que quiere es responder esta pregunta: ¿quién es el Dios no conocido de ellos?
está la argumentación. Primero, la esencia de lo que él les dice que es Dios está en los versículos del 24 al 25b. Pablo acaba de captar su atención con el altar y valiéndose de eso les dice: yo les voy a decir cuál es el Dios que ustedes no conocen. Pasemos al versículo 24. Él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El Dios que no conocen es un único Dios. Es el creador del mundo y de todas las cosas que en él hay. La idea de un creador absoluto era totalmente anómala para los atenienses. Los epicúreos creían que el mundo era eterno y estaba formado de átomos que interactuaban al azar. Los estoicos pensaban que el alma del mundo era Dios. Aceptaban una organización del mundo a diferencia de los epicúreos, pero no creían en que había un Dios creador. Sin embargo, en la época en la que estaba Pablo en Atenas, la mitología griega incluía mitos sobre la creación del mundo. Vamos a ver qué era lo que ellos creían muy rápidamente, nada más para que tengamos presente a qué se está enfrentando Pablo. El mito sobre la creación del mundo está escrito en un libro que se llama Teogonía de Hesíodo. Muy rápidamente vamos a ver, según la Teogonía, escrito por Hesíodo, siglo 8 a.C. Al principio existía el caos, una especie de abismo primordial que dio origen a los primeros seres divinos: Gea, la tierra; Tártaro, el inframundo; y Eros. Y de ahí otras criaturas, deidades más. Y a partir de esas entidades primordiales, varias generaciones divinas. Por ejemplo, creían que Gea, la tierra, dio luz a Urano, el cielo, y que de su unión nacieron los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros. Esas criaturas que están ahí atrás en la imagen eran unos gigantes con 100 brazos y 50 cabezas. Este relato de la creación y la genealogía de los dioses era bien conocido en el mundo grecorromano. Pablo muy probablemente conocía bien estas mitologías. Pero volvamos al argumento de Pablo. Pablo termina, una vez que les dice, es un Dios único el que hizo todo, dice: no habita en templos hechos por manos humanas. En contra de las creencias de los atenienses, Pablo está argumentando que un solo Dios es el creador de lo celestial, de lo terrenal. Gea, la tierra, no emergió, como afirmaba la teogonía, del abismo del caos, ni dio luz al cielo, a Urano. Los cielos y la tierra fueron creados por el único Dios, que es el Señor. La palabra ahí en griego es kurios, amo, soberano, autoridad suprema de todo lo existente. Es el soberano de los cielos y la tierra. No habita en templos, por lo tanto, no habita en santuarios que los seres humanos edifiquen para él. Otra afirmación respecto de Dios que Pablo les dice: y las manos humanas no pueden servirlo porque él no tiene ninguna necesidad. El Dios soberano de todo lo creado no necesita nada de las manos de los hombres para existir, ni tampoco que los seres humanos lo honren. Su gloria es la perfección y bondad de toda su creación. No solamente no mora en templos, tampoco necesita altares, ni ofrendas, ni regalos, ni sacrificios. No necesita imágenes a las cuales los hombres deban adornar y adorar con espléndidas vestiduras. Dios no tiene ninguna necesidad. Él es y por sí mismo existe. Las manos humanas no pueden servirlo, ni la adoración va a servir para tener amistad con Dios, como si pudieran comprarle con regalos. Habiendo aclarado que Dios es único, que es el creador y que Él no depende de los seres humanos, Pablo les dice ahora: Él es quien da vida y aliento a todo
y satisface la necesidad. El único Dios verdadero, en lugar de ser ministrado por los hombres, es Él quien ministra a los hombres. El único Dios que todo lo creó es el que ministra vida y aliento y todo el sustento para que el hombre se reproduzca, crezca y continúe existiendo. Dios es el creador y el sustentador. La vida no es resultado del azar, no es resultado de la colisión de átomos y moléculas, tampoco es consecuencia del inexorable destino preordenado por un logos impersonal, etéreo e incognoscible, incomunicable, indescifrable, el logos de los estoicos. ¿Alguna aplicación a nuestra vida? La negación de la vida, de su mantenimiento y sustento, de esta vida nuestra diaria terrenal, es la negación de Dios, nos desnaturaliza, nos envilece. El padre o la madre que abandona a sus hijos, la sociedad indiferente a la necesidad de techo y alimento, el aborto, el delincuente que roba y mata por placer, el gobernante que se enriquece en perjuicio de la sociedad, están envilecidos porque han ido en contra del sustento, del mantenimiento y del aliento de vida de Dios. Dicho esto por Pablo, Dios creador, Dios sustentador, Dios que da vida, pasa a hablar del origen único de todos los hombres. En el siglo I después de Cristo había ahí en Grecia tradiciones mitológicas con historias de los pueblos para explicar el origen y la diversidad de las naciones. En estos relatos, la creación y dispersión de las naciones se relacionaba con los descendientes de dioses y héroes. Un ejemplo es ellos tienen su propio mito sobre el diluvio. Zeus, enojado con la humanidad, le dice a Poseidón, el dios del mar, que inundara la tierra. Después de ese diluvio, según la leyenda, Deucalión y Pirra repoblaron la tierra. Deucalión nació de Zeus. Repoblaron la tierra arrojando piedras detrás de ellos y las piedras se convirtieron en seres humanos. Los griegos vinculaban el origen de las naciones con héroes y semidioses. Los atenienses creían que ellos eran hijos de Gea, de la tierra. Los relatos de genealogías divinas y heroicas se usaban para legitimar el estatus de origen divino de cada pueblo. ¿Y qué les dice Pablo al respecto? Y de una sangre ha hecho el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En oposición a sus creencias, Pablo afirma a los areopagitas: toda la humanidad desciende de una misma sangre, es de una sola ascendencia. Esta idea chocaba con su politeísmo, puesto que, como vimos, consideraban los diferentes pueblos como creados por distintas divinidades y tutelados por distintas deidades. La idea de la cosmovisión hebrea, de la cual también nosotros formamos parte, es un Dios, un hombre. En el politeísmo la idea era distinta. Muchos dioses, muchas naciones, muchos pueblos, muchos hombres distintos. En alguna ocasión alguien me preguntó: doctor, ¿y por qué no somos politeístas? ¿Por qué usted es monoteísta? Y yo les dije: porque hay inclusive razón científica para no ser politeísta. El ADN, que es la molécula esencial de la vida, tiene una estructura básica de 4 moléculas. Y esa es la base para toda la diversidad de especies. No hay un multiverso ni un metaverso, como dice el dueño o quiere propagandizar Zuckerberg, el dueño de Facebook, con su metaverso. No existe, nada más hay uno solo. Una sola versión de la creación, la que hizo Dios. Un Dios, un hombre. ¿Y para qué Dios los hizo? A los hombres.
ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Ese es el propósito de Dios al crear el hombre. Pablo está obviamente haciendo alusión a Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar. Conocemos ese versículo a la perfección. Con esta afirmación, Pablo está argumentando en contra de los epicúreos, quienes creían que la vida no tenía causa ni propósitos divinos. El propósito de la vida era ser feliz, pasársela chévere, peace and love. Y el propósito de la vida, según los estoicos, era ser virtuoso. Por mal que vayan las cosas, tenemos que ser virtuosos. La justicia era una virtud, no era era una virtud humana, no era un don divino. Bien, pero ahí en ese mismo versículo, en el 26 al final, está una afirmación de Pablo respecto de Dios que es fundamental. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Los hombres no son totalmente libres. Dios ha determinado el orden, lugar, tiempo y límites de la residencia de todos los hombres y de todas las naciones. Dios no solo es el creador, el sustentador, sino también el gobernador. Estamos hablando de una verdad bíblica y que forma parte de nuestra fe, que es la providencia divina. Pablo argumenta en contra de los epicúreos que negaban la intervención de Dios en los asuntos humanos y de los estoicos que creían que el destino era una determinación inexorable del logos. ¿Y cuál es el propósito de la providencia divina? Dice Pablo, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El propósito de la providencia divina, del gobierno de Dios, el orden prefijado de los tiempos y los límites determinados por Él, es que le busquemos, le hallemos y le conozcamos tal cual Él es, aún en medio de nuestra ignorancia. Y por nuestra ignorancia, como quien anda a oscuras, tentando, le encontremos. Pablo aclara enseguida que de verdad Dios está cerca, no está lejos. Su presencia es mucho más próxima de lo que pudiera pensarse. Un servidor, ¿no? Hace un montón de años rompiéndome la cabeza, preguntándome cuál era el sentido de la vida. Y el sentido de la vida no es sino el propósito de quien la creó. Preguntemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y esta es su respuesta. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 14:3. Bien, ¿y cómo podemos hallar a Dios? ¿Es posible hallador? ¿Está cerca? ¿Está lejos? Pablo dice a la audiencia, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Porque algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Versículo 28 de Hechos. Pablo les está diciendo, pueden encontrar a Dios, pueden buscar a Dios y encontrarlo en ustedes mismos, en el hecho de que vivimos y nos movemos. Nuestra vida misma da testimonio de Dios, y no solamente es vida biológica, no solamente es respirar. Si tocamos nuestro corazón sentimos que está latiendo, sí, es Dios, pero también es nuestro sentir, también es nuestro emocionar, también es nuestro razonamiento, también es nuestra relación con los demás. Eso es lo que Dios nos dio, la posibilidad de tener conciencia de Él y de conciencia de que hay otros seres alrededor de nosotros igualmente de sensibles, y por eso hace referencia a las palabras del poeta. Si todos tenemos esos sentimientos, es porque somos de un mismo linaje. La frase es de un poeta, Arato, natural de allá de la tierra,
de Cilicia, de donde es Pablo, era su paisano. Es más o menos el año 270, hizo algunas poesías astronómicas y de ahí Pablo, de una de esas, está tomando esa cita. Y lo que Pablo quiere decir es exactamente eso: si todos sentimos, si todos tenemos esa conciencia, es porque somos de un solo linaje. Y habiendo dicho todo esto, nada más un repaso rápido del argumento. ¿Cómo va el argumento de Pablo? Para que lo vayamos fijando. Habla primero de la religiosidad de los atenienses, ve el altar de Dios no conocido y les dice: ustedes creen en un Dios del que dicen no lo conocen, y él les dice: hay un solo Dios, ese Dios es creador y Señor de todo lo existente, no habita en templos, es autónomo, independiente, no necesita ser servido por los seres humanos, no solo es creador, también es el sustentador. Ese Dios hizo a todos los hombres de un solo linaje, ese Dios gobierna a todos los hombres y todas las naciones, y el propósito de su intervención divina es que todos los hombres le conozcan. Y les dice: y es posible hallarlo, no está lejos. ¿Qué nos impide encontrar a Dios? Nuestra ignorancia. Y debido a la ignorancia del Dios verdadero, un concepto equivocado acerca de la divinidad. Sí, eso es lo que Pablo les dice. Y empieza a hablar de la absurdidad de la idolatría. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. El apóstol se va de frente contra el concepto erróneo de la divinidad y la absurda práctica del culto a las imágenes. Siendo el hombre descendencia de Dios, resulta completamente ilógico pensar que la divinidad pueda asemejarse a una obra material hecha de oro, plata o piedra, o a esculturas que, por muy bellas que sean artísticamente, no lo representan. Una muñeca, nuestras hijas a las que les regalamos muñecas y que a través de la muñeca del bebé les enseñamos o van desde la infancia más tierna expresando ese sentimiento materno o esa naturaleza femenina, maternal, ¿ya? La muñeca no es un ser humano, pero representa eso, pero en sí la muñeca no es eso. Entonces, lo que Pablo les está diciendo es: ¿qué semejanza hay entre los hombres y las figuras hechas de metal? Ninguna. ¿Qué semejanza puede haber entre esas imágenes de Dios? Tampoco ninguna. Pablo evidencia así el contraste radical entre esas imágenes, los errores de la visión filosófica del politeísmo. ¿Cómo es posible que creyeran tales cosas? Y bien, ya casi llegamos al final del argumento de Pablo. Hasta ahora Pablo ha hablado de Dios, de las verdades de Dios de manera natural. Y ahora, en versículos 30 y 31, empieza a hablar del Evangelio. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, empieza así ese versículo y les dice: Dios ha pasado por alto la ignorancia que han tenido respecto de Él. Dios no les toma en cuenta sus errores y no los observa con la intención de juzgarlos y condenarlos. No sabían lo que hacían. Y termina allí en el versículo 17:30, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora Dios está anunciando y avisando a todos los hombres en todo lugar que se vuelvan de su ignorancia, de su error, de su incredulidad, que cambien sus mentes y renuncien a la idolatría. El anuncio es el mismo de hoy, que abandonemos en nuestro caso a todo aquello a lo que hemos puesto nuestro corazón, la exaltación de sí mismos, la sabiduría propia, la riqueza y el estatus social, el culto morboso del cuerpo, la belleza física, la vanagloria, la fe en las ideologías del mundo. ¿Y por qué exhorta al arrepentimiento? Por cuanto Dios ha establecido un día
en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios ha pasado por alto la idolatría y llama a todos al arrepentimiento, pero eso no significa que Dios no haya juzgado o esté ignorando la idolatría. Pablo advierte que ante la proximidad del juicio es momento de arrepentirse y abandonar la idolatría. ¿Y con qué fundamento y por medio de quién juzgará Dios a los hombres? Hechos 17:31. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En el día del juicio, Dios juzgará a la humanidad con justicia a través de un hombre a quien ha designado como juez de todos. Dios ha dado fe y seguridad a todos, mostrando quién es ese hombre al resucitarlo. La resurrección de Cristo es la prueba y evidencia de que Dios ha asegurado a todos un estado y una retribución futura para cada ser humano en el día del juicio, para todos aquellos que hayan oído el llamamiento, arrepentimiento y hayan creído en la vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Jesucristo. Porque así como la muerte entró por un hombre, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Aquí la predicación de Pablo en Atenas es un tanto cuanto distinta de la que dio en Tesalónica. Mientras que los creyentes en Tesalónica podrían regocijarse sabiendo que serían liberados de los terrores del juicio venidero, a través de Jesucristo, los incrédulos de Atenas están necesitados de aprender que Dios los juzgará. El acento es un poquito distinto porque el público o la audiencia es diferente. Las reacciones al discurso de Pablo, cada vez que Pablo hablaba de la resurrección, aquellos enardecían e inmediatamente lo interrumpían. Lo mismo pasó aquí en el Areópago que lo que había pasado allá en el Ágora. Y bien, versículos 31 al 32 al 34, dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto. Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron. La idea de la inmortalidad del alma no era extraña para los filósofos y los atenienses, pero ellos tenían una concepción dualista del cuerpo, ¿ya? Y el alma era sublime, celestial, pero el cuerpo era terrenal y era contaminado, entonces no había posibilidad de que resucitara. Esa idea griega ha, de hecho, penetrado en algunas teologías, pero ellos no creían en la resurrección del cuerpo. 3 grupos, 3 reacciones: burla y escepticismo, los escarnecedores; los indecisos, los que le dijeron: ya te oiremos acerca de esto otra vez; y finalmente los creyentes, más algunos creyeron. Estas reacciones igual se siguen presentando en el día de hoy. Nosotros lo sabemos cuando hemos tratado de compartir el Evangelio con otras personas. Hay quien se nos burla y nos trata bastante mal. Pues bien, ese es el argumento de Pablo. Hemos hecho ese recorrido muy rápido, ¿ya? Pero el objetivo que me propuse, guiado por Dios, fue que el asunto del que trata el argumento de Pablo quede claro. Su argumentación, la religiosidad de los atenienses, el altar al Dios no conocido. Y Pablo les dice: ese Dios que no conocen es el Dios creador, que no mora en templos, que es autónomo, independiente de los hombres, que es sustentador, que es gobernador, que creó a los hombres. Y su propósito es que les conozcan y pueden conocerlo por sí mismos. Y llama a arrepentimiento. Y entonces les habla del Evangelio, la misericordia de Dios y su llamado a arrepentimiento y fe en un hombre a quien Dios ha designado como juez de todos. El juicio de Jesucristo. Bien, conclusiones. El desafío de Pablo al evangelizar a los atenienses representa un choque entre 2 sistemas de creencias. Pablo, un ferviente predicador y defensor del Evangelio, se enfrenta al politeísmo y a la filosofía griega.
Al hablar de Jesús y la resurrección, Pablo se enfrenta con un fuerte rechazo. Se ponen a la defensiva, lo interrumpen. Eran los sabios de Atenas encargados de evaluar la validez de las ideas religiosas y perciben las enseñanzas de Pablo como potencialmente subversivas. Pablo tiene que obligarse, está obligado y se hace responsable, está consciente de sus propias creencias y del fundamento de su fe. Solamente así puede presentar el mensaje de forma responsable, comprensible y respetuosa. El discurso de Pablo no fue simplemente la presentación del Evangelio. Él quiso establecer una conexión con la audiencia que valoraba la razón y la lógica. Por eso usó el altar del Dios desconocido, la cita de los poetas griegos, para construir un puente en el mensaje. Ese enfoque no solo muestra la adaptabilidad y la importancia de comprender y respetar cabalmente a la hora de evangelizar las creencias de los demás. Una pregunta final. Pablo fracasó en Atenas por la escasez de conversiones y la falta de una iglesia establecida. Fíjense que hay quienes que predican eso y enseñan eso. No, esa crítica es totalmente errónea. Primero, nuestro Señor Jesucristo, a pesar de su enseñanza directa y sus milagros, no fue completamente comprendido por sus propios apóstoles y enfrentó infidelidades. Entonces, ¿qué? Nuestro Señor Jesucristo fracasó. Este hecho, esto muestra que la aceptación del Evangelio no es inmediata ni es universal, incluso bajo las mejores circunstancias. Jesús mismo enfrentó escepticismo y rechazo a razón de la resurrección. El Señor Jesucristo ahí en Mateo 22, del 23 al 33, discutió, lo provocaron los saduceos. ¿Ya? Y el Señor, citando las Escrituras, les demuestra que Dios es el Dios de los vivos y no el Dios de los muertos. Por eso medir el éxito de Pablo únicamente por el número de conversiones, algo que algunas congregaciones valoran mucho, y el número de iglesias plantadas en Atenas, es una visión errónea, limitada, que no considera la complejidad y la profundidad del desafío de Pablo, el desafío que Pablo enfrentó ahí. Pues bueno, hermano, eso fue lo que trabajé durante estos del miércoles pasado ahora. Y doy gracias a Dios, Señor bendito, gracias por tu provisión nuevamente, gracias Padre por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, y Señor, gracias por tu enseñanza y por permitirnos, Padre Santo, conocerte un poco más el día de hoy.